Muy buen día. La Universidad Católica Santa María la Antigua les da la más cordial bienvenida al quinto ciclo de conferencias para estudiantes y docentes, con el ciclo de capacitaciones sobre las nuevas tecnologías emergentes y su impacto. En el día de hoy tenemos como exponente al señor Gustavo Cuervo. Posee más de 18 años en la industria de las TICs al servicio de clientes en el diseño de soluciones basadas en inteligencia artificial y la ciencia de datos para diferentes industrias. Brinda apoyo al desarrollo empresarial de acuerdo con las tendencias técnicas y las innovaciones digitales. Por lo tanto, tenemos que es responsable de la implementación de ecosistemas educativos en Centroamérica con el objetivo de enriquecer su currículo académico, de acuerdo a las necesidades de las nuevas profesiones del futuro. Sirve como embajador de la educación para construir nuevas redes profesionales a través de comunidades digitales, de educadores, programadores, profesionales de tecnología y recursos de transformación digital. Le damos la más cordial bienvenida al señor Gustavo Cuervo, que nos va a tener el tema de hoy, el metaverso. Uno, dos. Bueno, muy buenos días. La verdad que nuevamente un placer para mí estar acá con ustedes y compartir un poco de qué está sucediendo en el mundo tecnológico. Y por supuesto, hoy cerramos este ciclo de conferencias con un tema importante, el metaverso. Antes de iniciar, pues vamos a tomar algunas medidas, poner el celular en modo de silencio. Por supuesto, hay que participar, eso es parte de lo que queremos lograr acá. Y definitivamente que con la participación de todos hacemos esto muy, muy, muy interesante. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Iniciemos. ¿Qué pregunta queremos respondernos hoy? ¿Para qué estamos acá? Alguien que me diga. ¿El metaverso? ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicar la tecnología en nuestra vida diaria, por supuesto? ¿Alguien más? No sé, me invitaron al salón y punto. Estaba esperando el coffee break. By the way, no hay coffee break. ¿No? Bueno, realmente queremos entender, y esto ha sido parte de toda esta semana o todas estas varias semanas de trabajo con ustedes, es comprender un poco desde el punto de vista de la tecnología, qué está sucediendo, cuáles son los avances y cómo es el impacto de eso, ese impacto en nuestras vidas. Entonces, empecemos con una definición simple. El metaverso nació, el nombre, la palabra nació en una novela del año 1992. Esa novela se llamaba Snow Crash y era una novela, un mundo distópico y demás, y de ahí apareció el primer término metaverso. ¿Ok? Adicionalmente, bueno, ¿qué es el metaverso? Es un universo posrealidad, ¿no? Es un universo totalmente virtual. Pero lo más importante del metaverso que tenemos hoy es la convergencia. Estamos uniendo diferentes elementos en un solo lugar. Entonces, todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, objetos digitales, por supuesto, y las personas, nosotros mismos, forman parte de esa colección de información o de tendencia que nos está llevando a un único lugar. ¿Ok? Y su predecesor, esto no es algo nuevo, viene del 2003. Probablemente alguno de ustedes tenía, no sé, 1 o 2 años o menos uno. Pero del 2003 hay una primera iniciativa desarrollada por IBM que se llamaba Second Life, en donde había un mundo virtual, las personas entraban en ese mundo, hacían amigos y demás, pero por falta, digamos, de sostenibilidad se eliminó el proyecto y se suspendió. Y hoy día tenemos el metaverso, que es la nueva versión. Entonces, cuando hablamos de un mundo de convergencia, pues tenemos que hablar de varios conceptos. El primero, blockchain. ¿Quién ha escuchado hablar de blockchain? Levante la mano. 1, profesora 2, 3, 4. Otro elemento importante, NFT. ¿Quién sabe lo que es NFT? Por allá, 1, 2, 3, muy bien. Muy bien. Realidad virtual. ¿Sí? Hay algunos que conocen realidad virtual. Muy bien, perfecto.
Y criptomoneda. ¿También alguien sabe lo que es criptomoneda? Ok, ok. Cuando venía para acá me puse a pensar, bueno, ¿qué mecanismo usamos para explicarle? Levante la mano los que son de psicología. ¿Hay alguien de tecnología acá? ¿Solamente uno? Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para explicar lo que es una cadena de bloques, es decir, blockchain. Bueno, esta línea, por favor, póngase de pie. Solamente de pie, no hay que hacer más nada. Muy bien. Esta joven, si me levanta la mano, esta es la primera persona del bloque. Levánteme la mano así, por favor. Esta es la primera persona del bloque, ¿ok? Si lo llevamos al Bitcoin, hoy en día nosotros tenemos 16 millones de bloques, ¿ok? Y cada uno de esos vale $23,000, $24,000, ¿ok? Ahora, levántese de este grupo también, por favor. Así que aquí tenemos, digamos que 100,000, sí, puede bajar la mano. Aquí tenemos, a ver, 5, 10, 15, 20, 16. Acá tenemos otro más, por favor, levántense. Muy bien, entonces tenemos, ¿dónde está el primer bloque? Ok, ¿dónde está el último bloque? Acá lo tenemos, ¿ok? Ahora, blockchain es porque es una cadena de bloques, es algo que no se puede romper, ¿ok? Y cuando hablamos de blockchain, los tecnólogos, lo que nos estamos refiriendo es a eso, realmente, a una cadena de datos. Ahora, voy a necesitar a alguien más. A ver, párese, licenciado. Ahora vamos a incorporar a esa cadena un virus. Levante aquí el papel. Usted es el virus. Viene el virus por aquí y dice, usted es parte de la cadena, ¿verdad? Usted vale $23,000 porque es un pedazo de la cadena. Ahora este señor virus va a querer sustraerle esos $23,000. ¿Ok? Vamos acá y dice, vamos a sustraerle los $23,000. ¿Cuál es la respuesta de la cadena? Necesitas 25 años para poder sustraer esa información. Con la capacidad de cómputo que hay hoy, se requiere 25 años para que esta persona externa pueda sustraer el dinero de esa cadena. ¿Ok? Ahora, puede ser que ustedes digan, bueno, pero yo puedo comprar muchas computadoras. Bueno, van a necesitar 300 computadoras. A $100 son $30,000. ¿Vale la pena? No, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el potencial de la cadena. Una vez que está dentro de la cadena, no importa por más experto, científico que sea, no puede sacar ese dato de la cadena porque la cadena no se lo va a permitir o va a tomar mucho tiempo. Ahora necesito a un artista, por favor. Aquí tenemos un artista y dice, yo quiero meter mi arte en la cadena. Vamos por acá y vamos a darse un espacito. Lo metimos en la cadena. Para que ese arte que esta persona ha desarrollado no se pierda, él tiene que ponerle lo que se llama NFT. Está dentro de la cadena. Llega el virus. Quiero quitarle la obra de arte que hizo. ¿Se puede? Sí, va a tomar 25 años. Usted va a esperar 25 años para poderle quitar. Ok, entonces ese es el potencial de blockchain. Todo lo que está en la cadena, la verdad que es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil poderlo sustraer. Cuando hablamos aquí en Panamá, por ejemplo, de poner blockchain para la cédula, por supuesto, es lo más seguro. Nadie puede violentar la identidad de otra persona si forma parte de la cadena. Entonces, démonos un fuerte aplauso, gracias a los voluntarios. ¿Quedó claro más o menos la cadena de blockchain? Ya saben, 25 años, si alguien quiere robar un Bitcoin, no es divertido, toma demasiado tiempo. Muy bien, entonces, esto es importante porque en todos lados van a empezar a escuchar blockchain, van a empezar a escuchar NFT, y eso pues es parte de esa evolución. Se predice que para el 2026 al menos el 25% de la población mundial va a invertir 1 hora en el metaverso, ¿ok? 1 hora dentro del metaverso. Y esto, bueno, son análisis de especialistas en la industria y aquí donde va el metaverso, pues de alguna manera creciendo desde el punto de vista de interés. Ahora, esto también está llevando una evolución, aquí no quiero ser muy tecnólogo, pero lo que conocíamos como la web hoy se va a convertir en la web 3.0, en donde las personas van a poder tomar decisiones y crear nuevos mundos dentro de esa nueva web. Entonces,
si lo vemos desde un punto de vista funcional, pues lo que nosotros tenemos hoy, que entramos a través del celular o a través de una computadora, pues mañana nos va a permitir entrar de manera inmersiva. Aquí hay algo importante a tener en cuenta y es equivalencia. Está sucediendo una equivalencia entre el mundo virtual y el mundo real. Cuando hablamos de la realidad, tenemos a una persona. ¿Cuál es la representación en el mundo virtual? ¿Alguien? Avatar, correcto, un avatar. En el mundo real tenemos el dinero. ¿La equivalencia en el mundo virtual? Por supuesto, criptomoneda, profesora. En la realidad tenemos título de propiedad. Yo sé que tengo mi casa, mi espacio. En el mundo virtual, ahora pues Virtual Land, podemos comprar terreno virtual. En la realidad tenemos objetos personales. ¿Ok? Una pintura, un teléfono, una cartera, una peluca, porque bueno, también ahora no puede comprarle la peluca al avatar y es suya, ¿no? Entonces utilizamos NFTs para que eso no suceda. Si alguien quiere verlo, una representación obviamente futurista, esta es una película que la verdad está interesante, se llama Ready Player One. Allí hacen una representación interesante sobre este tipo de mundo, ¿no? Muy bien, ¿cuál es su valor? Importante que el valor de lo que está en el metaverso dependerá de lo que es valioso para mí en el mundo real y en el metaverso. Entonces, si yo tengo un elemento que tiene utilidad tanto en el mundo físico como el digital, probablemente es valioso. Es decir, si a mí me piden crear un avatar, pues probablemente yo creo un avatar, pero eso la pregunta que me tengo que hacer es qué valor tiene para mí en el mundo real, porque todo eso es virtual. Lo que están haciendo las empresas ahora es que si uno se compra, por ejemplo, una peluca para el avatar, pues te llega la peluca a tu casa para que te la pongas también y ahí vayas sintiéndote como el avatar, ¿no? La confianza también, cómo identificamos que esa persona que está representada a través de un avatar es quien dice ser. ¿Me explico? Ese es otro elemento importante que está todavía en discusión, de cómo validamos que las personas que tienen un avatar, una figura hipotética, pues son quien dice ser. Y por último, pues evidentemente esto atrae mucho, es interesante, es algo nuevo, algo diferente. Entonces aquí vamos a ver algunos usos que se le está dando al metaverso: desarrollo de nuevos productos, manufactura y cadena de suministros, comercio y diseño de espacio. Y en sí, yo le traje una versión realista de lo que es el metaverso que quería compartir con ustedes. Este, digamos, es el centro de capacitación de Deloitte. La verdad que es interesante. Hay varias representaciones en internet, pero esta es la realidad. ¿Okay? Tenemos un mundo inmersivo, nos ponemos unas gafas, podemos navegar por ese mundo, podemos viajar, podemos aprender cosas nuevas disponibles en ese mundo. Y la verdad que sí, es interesante, es una experiencia diferente. Y aquí, por ejemplo, yo puedo conocer a las personas, puedo, por supuesto, conversar con ellas en ese mundo, puedo preguntarle cuál es su perfil, cuáles son sus certificaciones, cuántos años tiene, en fin, ¿no? Entonces, estamos en un mundo virtual. Ese es un ejemplo de Deloitte. Otro ejemplo más traído a la realidad, pues este es el metaverso de la empresa donde yo trabajo. Entonces, bueno, en GBM tenemos un metaverso para lo que es capacitación. Entonces, esa es, digamos, una de las aplicaciones que estamos mirando con miras a tener algunas actividades alrededor del metaverso, ¿no? Entonces, fíjense que, pues igualmente es un mundo inmersivo, usa las gafas y vamos, digamos, evolucionando en ese sentido. Importante que no es la única representación del metaverso, ya nosotros estamos viendo inclusive cómo generar entornos totalmente virtuales en donde los eventos van a ser totalmente inmersivos en el metaverso, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos los salones, tendríamos un área de reuniones, ya esto existe, se llama Nubi, para los que quieran mirarlo, y pues de cierta manera también nos permite interactuar a través de ciertas facilidades de la plataforma para que podamos conversar, intercambiar ideas y demás. Entonces, realmente hay varias representaciones del metaverso que nosotros podemos hoy día experimentar, pero va a depender del valor y de lo que nosotros querramos hacer
con esa plataforma, ¿no? Hoy inclusive está muy en discusión cuál es digamos, el beneficio que brinda esta plataforma. Todavía no lo sabemos totalmente. O sea, hemos hablado con las asociaciones fintech a nivel, digamos, de Latinoamérica, y bueno, prácticamente sí, se ve mucho potencial, pero es como si tuviéramos el Internet en su fase inicial. Todavía no hay suficientes aplicaciones, todavía no hay mucha visión de lo que se quiere lograr, y por supuesto estamos empezando a tener personas que se incorporen a ese mundo virtual, ¿no? Otro uso importante, capacitación, servicio y soporte. Nuevas experiencias también para, por supuesto, que atraer a más clientes. De hecho, se está hablando de usar el metaverso como un gemelo digital para que aquellas, por ejemplo, empresas que tienen actividades que por su naturaleza son peligrosas, la pueden simular en el mundo virtual para luego entonces llevarlas al mundo real. Entonces, son características, son elementos interesantes que estamos conociendo alrededor de las funcionalidades y beneficios de este mecanismo. Sí. Claro, profesora, claro. Hay digamos que dos caminos. Uno es crear un mundo con las reglas físicas de la realidad, por supuesto para que responda a esas variables que usted menciona. Y el otro camino es que también los diseñadores dicen, pero que en el metaverso puede que no exista gravedad, y realmente es así. Entonces pueden crear un mundo totalmente diferente, con consideraciones y rompiendo reglas físicas de una manera muy interesante, ¿no? De hecho, más adelante tengo algo en ese sentido. Entonces, en el mundo de la educación, por supuesto, hay algunos videos, pero este, digamos que le traigo, es un poco visión futuro, que me pareció interesante mostrarle de cómo puede ser, ¿no? This lecture hall will be made of code. And though they're virtual students, what they'll learn together is real. The surgeon will be able to practice as many times as needed in intervals before laying her hands on a real patient. Being able to explore a spacecraft is one thing, but the metaverse will let us go farther than any rocket can take us. In the future, students will be able to take a field trip to ancient Rome. And young artists can learn from a masterpiece. Farmers will one day use augmented reality to help ensure the best yields. And urban planners will be able to model traffic solutions to help decrease commute times. So while the metaverse may be virtual, the impact will be real. Y en este escenario, pues prácticamente lo que se quiere mostrar es, la verdad es que hay un límite de cosas que podemos hacer muy amplio, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues esto es algo que se perfila desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista también de instituciones inclusive financieras. Ya tenemos la primera embajada en el metaverso habilitada. Hace como unos 5 días Colombia hizo la primera, digamos, el primer juicio legal donde había la persona acusada, estaban los abogados, todo en el metaverso. Entonces, pareciera que es algo que realmente está tomando tracción, y es importante que, bueno, ustedes que son del mundo de la psicología y otras áreas, evidentemente sepan qué está pasando, ¿no? Entonces, instituciones financieras ya también abrieron ahí, está Nike, está Gucci, está, bueno, una gran cantidad de empresas. Nosotros ya compramos nuestro pedacito de tierra también por si las moscas, pero es importante empezar a estar dentro de ese mundo, porque nuevamente nosotros lo vemos como la siguiente evolución de Internet, y por supuesto hay que estar allí. Algo importante es que también vamos a tener y estamos teniendo una gran cantidad de sensores. Y ustedes dirán, bueno, ¿sensores para qué?
Bueno, sensores para poder unir el mundo real con el mundo físico. Entonces, si en el mundo real está lloviendo, adivine qué pasa en el metaverso. Llueve también, ¿no? Si en el mundo real es de tarde-noche, en el metaverso es también de tarde-noche. Entonces empezamos a mezclar ambos mundos desde una perspectiva virtual con la perspectiva real. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí para los psicólogos? ¿No hay peligro? Que confundan la realidad con lo virtual. De hecho, se está observando mucho el hecho de que las personas empiecen a considerar el mundo físico como la extensión del mundo virtual, en lugar de al revés, de ser el mundo virtual la extensión del mundo físico. Entonces son elementos importantes a considerar dentro de esto. Pues es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como tecnólogos en este tema, es poder dar a conocer a la comunidad completa no solamente lo que se puede lograr, sino también los peligros que pueden haber detrás de esto. Y algo importante es el desconocimiento. Todos los que están aquí, bueno, ya hicimos el ejercicio de la cadena de bloques, yo espero que les haya quedado claro, pero también hay mucho desconocimiento de lo que es el metaverso. Es decir, en esta encuesta que se hizo para un grupo de 1000 adultos en Estados Unidos, en donde se le preguntó si sabían poco o mucho sobre el metaverso, pues el 38% dice yo sé algo sobre el metaverso. Si lo llevamos a Panamá, probablemente la cifra sea mucho menor, ¿no? Entonces, los que no están en este salón, pues probablemente formen parte de ese porcentaje que desconoce qué está sucediendo alrededor del metaverso. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Profesiones, por supuesto, las profesiones también son diferentes en el metaverso. Estamos hablando de un encargado de seguridad, pero encargado de seguridad del metaverso, un experto en bloqueo de ads, el constructor de mundos, y esto quizás muy importante alineado a las personas que ven los temas de arquitectura, mundo digital y demás, storyteller, la persona que cuenta los cuentos, una persona que estructura la historia dentro del metaverso, no es simplemente dibujos y animación, tiene que haber una historia, entonces ese rol también es importante. El constructor de hardware, de la parte física, hoy tenemos nada más los lentes, pero no sé si alguno ha usado los lentes, pero después de una hora ya la cabeza se te quiere caer porque pesan demasiado. Por otro lado también, bueno, dicen los expertos que también tiene temas de, probablemente puede afectar la retina porque está muy cerca, etcétera. Entonces eso va a ir evolucionando, por eso es que esta parte, por un lado, hay mucha inversión de dinero y van a ser los salarios más altos para aquellas personas que creen esos nuevos lentes, ojalá, que nos permitan entrar al metaverso de una manera muy segura y sencilla. Un gerente de seguridad, un gerente de ecosistema, porque claro, debemos integrar muchas cosas, un planificador y científico. ¿Por qué usted cree que científico es parte de este ecosistema del metaverso? Bueno, porque son las personas que van a crear esos gemelos digitales dentro del metaverso para que haga sentido a nivel de las empresas para alguna funcionalidad o algún proyecto como tal. Le voy a mostrar el ecosistema nuestro que creamos para nuestra organización. Tenemos un board de metaverso en la empresa. Tenemos a las personas de comunicaciones, personas del ecosistema. Hay un equipo de desarrollo organizacional que es el grupo que se encarga de ver cómo el metaverso encaja dentro de la realidad de colaboradores en la organización. Por supuesto, la parte de educación, nosotros la llamamos con GBN University, de la cual soy parte. Tenemos analistas que van a hacer la evaluación de los datos que generan y por supuesto estamos por contratar al constructor de mundo, que es la persona que sabe de diseño, sabe de estructura y que por supuesto va a construir los mundos en el metaverso, ¿no? Y bueno, por supuesto el creador de historia también otro rol, ¿no? Entonces aquí un poco respondiendo a la pregunta original de la profesora, yo traje un ejemplo de una persona que pues de cierta manera se encarga de desarrollar estos mundos inmersivos, ¿no? Saudi architect Satum Al-Assad has expanded from designing physical buildings to virtual ones. Collectively known as a metaverse, digital spaces like Assad's allow users online to immersively interact with the environment and each other.
and the tech world is looking at them as the next big thing. A lot of big companies are investing millions of dollars to own digital land, so it's only natural that the digital real estate is also going to go up in value and is going to be in demand. So as an architect, I am trying to actively participate in developing and designing that digital world for us. Metaverse development has been pushed forward due in part to the increased number of people working and interacting remotely during the pandemic. Al-Assad wanted to use the online spaces dominating people's lives to provide a tranquil, otherworldly escape. A lot of what was going on in the world around us was weighing down on us. So I wanted to take that as an opportunity to start developing my dream world. I'm currently working on translating my designs to be sold as NFTs, where the owner can choose to host these spaces in the metaverse or the digital world, where they can be experienced fully and immersively through virtual reality. These digital spaces are also a way for Al-Assad to express and explore her Saudi heritage, incorporating familiar design elements from her home. Of all her projects, the one closest to her heart was a collaboration with the charitable collective of MENA region creators, Ya Habibi Market. Creating and sharing art is an incredible way to meet and connect with other creatives who live in LA, whether they're from Saudi or other parts of the Arab world. So in some ways, I've found it, I would say, more empowering to try to connect and understand my culture while being away from it. Arab News, Los Angeles. Ok, como pudieron ver, pues por supuesto, también tenemos esa interacción hoy día con arquitectos, personas que evidentemente tienen toda la teoría detrás de esta carrera, pero que hoy día pues está aplicando también a estos nuevos mecanismos. Parte de lo que hemos mostrado durante estas semanas de compartir con ustedes información, estuvimos hablando de inteligencia artificial, estuvimos hablando de las profesiones, hoy día en el metaverso es los cuidados. Entonces sí es importante tener en cuenta que todo lo que está afuera es muy novedoso, muy chévere, pero también tenemos que tener cuidados. Los cuidados relacionados al uso exagerado de estímulos y estar inmerso en ese tipo de mundo por mucho tiempo. Ya lo hemos vivido con los más jóvenes que quedan muy conectados a juegos como Fortnite, a temas de Roblox y demás. Es importante de que eso lo empecemos a considerar porque es parte simplemente de los buenos hábitos, ¿no? Y que, por supuesto, si no estamos conscientes de que eso sucede, nos puede llevar a presentar algún tipo de problema. Y por otro lado, estas herramientas buscan que haya una atracción inconsciente, es decir, que ustedes sin darse cuenta empiezan a tomar decisiones de acceder a juegos, de entrar a lugares, de buscar información y demás. Una de las cosas que yo preguntaba en la sesión anterior, no sé si algunos están acá, es ¿quiénes tienen TikTok? La gran mayoría, ¿no? Perfecto. Y ustedes ven que cuando se pegan a TikTok es difícil apagarlo, ¿no? Como que el dedo se queda ahí. Ok, bueno, el TikTok tiene uno de los algoritmos más fuertes del punto de vista de el enganche al usuario. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, no tenemos nada malo contra TikTok, pero sí es importante que nosotros desarrollemos hábitos alrededor de su uso. Es decir, yo voy a usar TikTok, digamos, unos minutos y luego suspendo, porque tengo que hacer otras cosas, probablemente. ¿Ok? Y eso es importante que lo tengamos claro. Ese impacto está prácticamente afectando a las personas en diferentes áreas. Alimentación, tema de protección, conexión, reconocimiento. Hay personas que dicen, no, es que no me dieron un like y me deprimo, me siento mal. Cosas de esas es importante tener en cuenta, ¿no? Y por supuesto, algunos datos que le traigo acá para compartir que son importantes relacionados a la imagen y el deseo de conectar con otras personas. ¿Cómo funciona el cerebro? Bueno, me imagino que ya ustedes han visto mucho esta figura, pero realmente nosotros a través de esos deseos de acceder a un programa o de estar conectados a alguna de estas plataformas, pues nos genera esa dopamina, que es esa alerta, oye, hay que poner atención. Y luego, pues a través de estas proteínas, se genera ese deseo que al inicio es muy vago y luego se va volviendo cada vez más fuerte.
Afortunadamente, el cerebro humano tiene otra proteína que se llama CREP, que es la de la tolerancia, que se activa y dice, hey, basta, lleguemos hasta aquí. Pero si este ciclo es muy fuerte, no desarrollamos un hábito, nos pegamos a la computadora 3, 4 de la mañana, ¿ok? Ese nivel de tolerancia, esa proteína lo que hace es que amplía el tiempo, no se reduce, lo amplía. Entonces, si yo aquí empezaba con 30 minutos y llegaba a mi tolerancia de basta, pero yo tomé esto como un hábito, entonces mi tolerancia ya no va a ser 30 minutos, va a ser 2 horas. Y si sigo, ¿qué ustedes creen que va a suceder? Se va a aumentar, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de cambiar eso? Ustedes mismos. Nadie más. No le podemos decir a la profesora que le quite el celular, ni que yo vaya a su casa y le apague el internet. No, es ustedes mismos tienen que estar atentos a que esto puede suceder dentro de todas esas plataformas. Entonces, en mis sesiones anteriores yo les decía que de la misma manera en que ustedes instalan en su celular aquellas aplicaciones que van a usar, de la misma forma tienen que filtrar qué información quieren que entre en su cerebro. ¿Solo puro TikTok? Probablemente no. Poesía, arte, lectura, conversaciones con amigos, en fin. Ahora, esto tiene efectos, ¿eh? Esto tiene efectos importantes. Por ejemplo, en el tema de la imagen, pues desde Second Life, pues se hicieron análisis en donde las personas empezaban a idealizar ese avatar, digamos, probablemente con una masa corporal más alta, fornidos, fuertes y demás, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que le llaman el efecto compensación, ¿no? Y por otro lado, también en las relaciones sentimentales, ¿ok? Aquí hay una visión futura en la película, un extracto de la película, que la voy a poner. They stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. Si bien es cierto, todavía el traje no existe, vamos hacia allá, ¿ok? Pero aún en el momento que estamos hoy, ya estamos percibiendo las distorsiones en el comportamiento de las personas alrededor de las relaciones sentimentales. Entonces estas son cifras de momento de pandemia en donde se incrementó, por ejemplo, el número de caballeros y también el número de damas que pues no tenían relaciones sentimentales en este momento. Entonces nos estamos empezando a preocupar, los científicos, los investigadores, sobre estas anomalías en el proceso. Y por supuesto aquí otra gráfica importante, y es que tradicionalmente el número de jóvenes que estaba por debajo de 30, que no había tenido ninguna razón, digamos, sentimental, estaba en un 8%, ahora un 27%. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos inmersos en el mundo virtual y no en la realidad. ¿Ok? Entonces es importante que esto nos puede afectar, y bueno, los que no están en el salón probablemente no se enteren de esto, pero por supuesto nos puede afectar al futuro a todos, ¿no? Entonces es importante. Sí, que abrió una pregunta por acá. O sea, ¿cuál es el fin del metaverso? El fin del metaverso es la evolución del Internet que conocemos hoy, pero de un mundo inmersivo. Es decir, que tú hoy día en la computadora tienes digamos, dos dimensiones. Tienes la pantalla de la computadora y tú estás fuera con el teclado. Cuando te pones las gafas, tú piensas que estás dentro de un mundo virtual. Esa es la visión del metaverso. ¿Y eso no va a hacer que las personas tengan menos actividad física? Probablemente sí. Es más, se está diciendo que también pueden perder digamos, los movimientos del rostro, las expresiones, porque como va a tener una carátula allí, el que va a hacer las expresiones va a ser el avatar, no la persona que está afuera. Pero entonces eso no sería algo bueno para el mundo. O bueno, lo que sucede es que probablemente para algunas personas no sea bueno, pero para las empresas comerciales, para los que hacen conciertos, para los videojuegos, para toda esa industria es algo que es para ellos muy bueno. Y están invirtiendo cientos de miles de dólares. Pero nuevamente, el mensaje aquí es, ustedes tomen control de su propio cerebro y filtren qué cosas sí deben entrar y qué cosas probablemente debemos desechar.
Ahora, ajá, sí, otra pregunta para acá. Oh, buena pregunta. La respuesta es no. Resulta ser que nuestras regulaciones siempre salen más tarde que lo que viaja la tecnología. De hecho, hablamos con un abogado y decía, desde ya tenemos un proyecto de ley en la asamblea viendo los temas de inteligencia artificial y siempre se echa hacia atrás, pues la gente no lo entiende. No han estado en esta clase, no saben qué significa, entonces, pues por supuesto que todavía no está. ¿Y sabría de algo que se podría hacer, no sé? Sí, en una reunión con unos futurólogos de España hablábamos y decíamos, bueno, vamos a tener que crear un policía del pensamiento, ponerle multa a las empresas que inserten información a nuestro cerebro sin que nos demos cuenta. Pero al final, realmente es un cuidado que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿ok? Por eso que estamos aquí compartiendo con ustedes, ¿no? Gracias. Bueno, hola. Yo pensé que las preguntas eran al final, pero ya veo que todo el mundo... Sí, me interrumpieron. No, mentira. No, mentira, Am, adelante. Cuando presentó el board de la compañía del metaverso que creo que usted nos estaba enseñando, donde estaba el desarrollo organizacional, no sé qué, no, o sea, vi como que no contaba con, por decirlo así, human resources, o personas que se encargaran como tal de ver cómo, o sea, a las personas dentro de la compañía y ver que no se pierdan dentro de lo que viene siendo este mundo virtual. Entonces, como que, ¿quién se encargaría entonces de estas personas que están trabajando en esto y que están metidas en la virtualidad y se pueden llegar a perder, como lo mencioné en algún momento, que llegan a confundir ya lo que viene siendo la realidad, o sea, nuestro mundo real, y lo que es la extensión, que sería este mundo virtual? Claro que sí. Nosotros en ese diseño lo tenemos aquí, desarrollo organizacional. Este es el área, antes bueno se llamaba Human Capital, recursos humanos, ahora hay todo un concepto de desarrollo organizacional. Y esta es el área encargada de, como lo dice su nombre, desarrollar a las personas de la organización y evidentemente son un punto medular para este tipo de iniciativas. Tampoco queremos que la gente de la empresa, nosotros somos alrededor de 2.000 empleados, y imagínense que hay gente metida en el metaverso y se perdió en el metaverso y no lo podemos traer, o sea, eso no va a pasar, pero al final sí es importante para nosotros tener control y por supuesto desde la perspectiva humana, ¿no? Así que no, muy buena pregunta. Oh, sí, profesor. Fácil, profesor. Buenos días. Bueno, yo, para los estudiantes, yo soy el profesor Montenegro. Yo estoy aquí hace 4 décadas, ¿verdad? Y he conocido diferentes etapas de los estudiantes. Estudiantes que no tenían computadoras, sino tenían máquinas, lo que era el mainframe, ¿verdad? Computadoras muy grandes, pero las terminales no eran tan, ni siquiera yo estudié en microcomputadoras, pero sí se veía el futuro, que venía todo lo que ustedes están viviendo ahora. Pero también tuve estudiantes, que es lo importante, es la curva, cómo se ha movido en cuanto a la dependencia de las computadoras. Y la dependencia trae, por otro lado, debilidades, ¿verdad? Ahora, si me vengo a los estudiantes que tengo ahora, el problema para leer, el problema para analizar, para profundizar una idea, para discutir en grupo, para poder despegarse del celular en una clase, para poder atención, eso son consecuencias que hemos visto a través de este tiempo. Eso es la experiencia que yo he vivido. Yo le estaba comentando a la profesora Clarisa que yo le recomiendo una película que se llama Her, no sé si la has visto, Ella, que es un solitario enamorado de una mujer virtual. Para ustedes los psicólogos y que están estudiando psicología, vean que es impactante el poder, el tener que amarrarse. Y eso también tiene que ver con el metaverso. Si ustedes se amarran demasiado a eso, como dice la compañera, también puede tener consecuencias. Pero cómo el sentimiento, cómo el amor, cómo la persona va a depender de una relación irreal, entre comillas, pero para él, real. Entonces,
¿qué consecuencias tiene cuando ya eso se acaba, cuando eso termina? Entonces, eso también son consecuencias de la tecnología. Y es obvio que, como decía Cuervo, vamos a depender, vamos a seguir dependiendo, pero lo que está diciendo de los cuidados, los ejercicios, el despegarse mucho de las cosas, de tener tiempo para algunas cosas, es sumamente importante. Y eso se los digo porque, se los comento porque eso es lo que como docente en esta universidad he visto cambios en la actitud de los estudiantes, en la forma como se comportan, las relaciones humanas, el respeto hacia otras personas, hacia los docentes inclusive. O sea, esas son la parte de estar en una clase y salir porque tienen que ir a contestar el teléfono, es incómodo para el docente. Entonces, todas estas cosas tenemos que analizarlas, estudiarlas y tomar conciencia de que la parte virtual es importante, pero también la parte humana. Yo creo que hay que sopesar eso de que ustedes que están estudiando una carrera que a mí me fascina, no soy psicólogo, pero todas mis amistades prácticamente son psicólogos y psicólogas, las mejores amistades. He aprendido que hay que entenderse primero uno, y es lo que él está diciendo, ¿verdad? Y eso se lo digo desde el punto de vista de un profesional que ya estoy por retirarme posiblemente un par de años, pero que seguiré usando el celular, pero no dependo del celular. Si hay una llamada que no es importante en ese momento, yo no la contesto. La contesto cuando yo puedo contestarla. Pero no salgo huyendo de una reunión, de una clase, a contestarla, porque no se va a morir el mundo, no se va a acabar. Es urgente que me escriban en el chat y me diga urgente, o que yo termino lo que estoy haciendo y entonces la contesto. Eso es control también, control. Y eso es importante que ustedes, bueno, les sirva lo que está diciendo Cuervo y las recomendaciones de las 3 conferencias tan maravillosas que ha ofrecido. Y él también, bueno, él me conoce porque también ha sido mi estudiante, ¿no? Y sabe que el estudiante supera al estudiante, al profesor, pero eso no es egoísmo, eso es parte natural del humano, ¿verdad? Del docente. Así que ese es mi comentario. Vean Her, los que no lo han visto, ella, para que vean. Y hay otras películas interesantes. Gracias. No, gracias, profesor Montenegro. Muy buen comentario. Y de hecho, hilando un poco y conectando esos comportamientos que existen, nosotros tuvimos con unos investigadores de España y ellos nos decían que habían entrevistado a una joven que tenía citas por internet y decía que en la pandemia ella había incrementado sus ventas en un 38% de fotografías y cosas. Y luego le dijimos, ¿y cómo hizo? Dice, bueno, lo que yo hice fue que puse inteligencia artificial, le escribí cómo yo me comportaba, qué respuestas daba, hice un set de fotografías gratis y eso incrementó el número de ventas y de jóvenes y de personas conectadas pidiendo la información. Y como decía el profesor, creaban una relación ficticia, una relación virtual que no existe porque ella estaba durmiendo mientras la computadora era la que estaba respondiendo. Me decían los estudiantes, bueno, pero ese es fraude, profesor. Y dice, como lo quieran ver, pero depende de cada uno de nosotros si queremos entrar o no en ese juego, ¿no? Entonces, nuevamente, tomo la palabra del profesor de tener control. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, yo creo que no es muy, digamos, desconocido. Intolerancia, depresión, nada me satisface, a nada me interesa, son resultados de esos malos hábitos. Nuevamente aquí siempre yo creo que es importante también mencionar de qué cosas podemos hacer. Los expertos indican que es reversible, esa es la buena noticia, pero depende nuevamente de cada uno de nosotros. Podemos desarrollar interés en aquellas cosas que antes no tenía, hacer deporte, actividades recreativas, meditación, por supuesto, yoga, por ahí el que quiera hacer yoga, desarrollo de vida social con amigos, compartir y demás. Entonces es muy importante, si se fijan, es algo que hemos escuchado toda la vida. Deporte, actividades recreativas, buena alimentación, no trasnocharse, pues prácticamente el mensaje es
son cosas que está en cada uno de nosotros, digamos, cambiar el rumbo de la dirección y por supuesto ayudar a otros, ¿no? Ayudar a otros. Si ustedes ven que su abuelito está pegado en TikTok, ayúdenlo, digan, no, espérate abuelo, hay que hacer otras cosas, vamos a irnos a tomar un café, porque pues ellos no están en esta conferencia y se perdieron esta parte. Entonces, al final quería terminar con un mensaje. No estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era de Andy Stallman, así que muchas gracias.